Bueno, pues vamos a pasar, siguiendo el programa, a la primera de las ponencias, que lleva por título La producción de vino de leche, factores clave en una óptima calidad de la leche, que presentará el profesor Carlos Gonzalo de la Universidad de Vigo. Buenos días, gracias a todos por la asistencia y por el interés. La Cátedra Agroban me ha invitado a través del profesor Juan José Arranz a impartir una ponencia sobre la calidad de la leche de oveja y sus factores de optimización. Y así que, si os parece, y sin mayor preámbulo, paso a daros unos pequeños datos estadísticos que completen la información que ha dado Antonio Ramos, el director de la Cátedra Agroban. Muy sencillos, pero que permiten situar tanto a España como a la comunidad de Castilla y León dentro de un contexto productivo mundial de la leche de oveja. Fijaros en la producción mundial de leche de oveja en el año 2021. En el año 2021 fue de 10,5 millones de toneladas, de las que prácticamente la mitad, el 48,8%, se concentra en los países mediterráneos. España representa el 5,3% de la producción mundial de leche de oveja, el 11% prácticamente de la producción de leche de oveja de los países mediterráneos y casi el 20% de la Unión Europea de los 27. Y ya más concretamente, Castilla y León representa casi o produce casi el 3% de la producción mundial de leche de oveja, casi el 6% de toda el área mediterránea, el 10% de la Unión Europea y el 53% a nivel nacional, configurándose por tanto como una importante cuenca mundial de producción de leche de oveja con casi 300.000 toneladas producidas por unas 850.000 ovejas, mayoritariamente de raza SAF, que se encuentran distribuidas entre 1.600 y 1.700 explotaciones. Otras importantes cuencas lecheras en España son Castilla-La Mancha, con el 32% de la producción, y luego ya le sigue ya más de lejos el País Vasco y Navarra con el 4,6%. Es importante señalar que se trata de un sector que todo el mundo conoce, un sector tradicional, un sector estratégico, asociado a áreas desfavorecidas, que tiene una gran importancia ecológica y una gran importancia socioeconómica, lo ha señalado Jesús, al fijar población activa en áreas desfavorecidas. Se trata de explotaciones familiares que, sin embargo, presentan serios problemas de sostenibilidad como consecuencia de una serie de factores negativos que gravitan de forma casi estructural sobre el sector, como son la falta de relevo generacional, las dificultades para encontrar mano de obra especializada, la fluctuación o la volatilidad de los precios de las materias primas, los escasos márgenes económicos. Todo eso explica que en los últimos 15 años el censo de explotaciones de ovino lechero se haya reducido en un 52%. Sin embargo, a pesar de toda esta problemática que gravita negativamente sobre este sector, pues constituye la base de una muy potente, de una muy importante industria quesera como es la de Castilla y León. Bien, intentaré ser lo más sintético posible para ajustarme al tiempo disponible, porque el tema de la calidad de la leche, más que una ponencia, es en realidad un curso de especialización. Y digo esto porque la calidad de la leche es un reflejo de muchas cosas. En primer lugar, es un reflejo del manejo global del rebaño y de los procesos intermedios que intervienen en la obtención de leche. La calidad de la leche es también un reflejo, y esto es muy importante, de los determinantes comportamentales de los ganaderos, es decir, de la actitud y de la motivación de los ganaderos, de su profesionalidad, de su formación, de su percepción del riesgo. Son factores todos ellos que afectan al proceso de toma de decisiones del ganadero. Dentro de este proceso de toma de decisiones, la comunicación entre el veterinario y el ganadero es también muy importante. La eficacia de esa comunicación, el tiempo y los recursos destinados a la formación del ganadero, la empatía que se establece entre el veterinario y el ganadero, todo eso de alguna forma está incluido, forma parte de la calidad de la leche. La calidad de leche es también un reflejo del grado de sostenibilidad de los rebaños. Esta es una idea que hay que trasladar al ganadero, la relación significativa que existe entre calidad de leche y rentabilidad. Y finalmente, por hablar del tema del queso,
Evidentemente, la calidad de la leche es un reflejo de la calidad final del queso. No puede haber calidad final en el queso si no hay calidad en la materia prima original, como es la leche. Platón definía la calidad como aquello que da valor a la sustancia. Entonces, según esta introducción que acabo de hacer, podemos definir a la calidad de la leche de tanque, que es a la única a la que me voy a referir, dadas las limitaciones de tiempo, como aquella que permite valorar o que permite apreciar el trabajo que realiza el binomio ganadero-veterinario en la explotación, junto evidentemente también con la cantidad de leche, que son los dos fines del rebaño lechero: producir mucha leche y de alta calidad. El planteamiento que voy a realizar es muy sencillo. Primero vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en cuál es la calidad de la leche que estamos buscando. En segundo lugar, vamos a ver qué calidad de leche tenemos, y para eso hemos hecho un seguimiento en las 2 últimas décadas de 400 rebaños de ovino lechero de Castilla y León. Les representan esos 400 rebaños en torno al 25% del total de las explotaciones. Y una vez que sepamos qué calidad de leche estamos buscando, qué calidad de leche tenemos, pues vamos a ver qué programas se pueden implementar para mejorar la calidad. Y me voy a centrar exclusivamente, también por acotar un poco el contenido de la ponencia, en aquellas variables que influyen en el precio de leche percibido por el ganadero, aquellas que tienen una ponderación económica, que yo creo que son las más importantes. Bien, y sin más preámbulos, comienzo con la calidad de la leche que estamos buscando en Castilla y León. Empezamos con el extracto quesero. Sabéis que el extracto quesero es la suma del contenido graso más el contenido proteico de la leche, y que constituye el parámetro sobre el que se establece el precio base para el pago del litro de leche al ganadero. Hay diversos factores que afectan al extracto quesero, fundamentalmente la raza. Desde mi punto de vista, habría que señalar, habría que marcar un extracto quesero mínimo, un extracto quesero referencial. Yo he señalado el 12%, podría ser el 11,75 o podría ser el 12,25. Pero sería bueno señalar un extracto quesero por debajo del cual no deberíamos de estar. ¿Y esto por qué? Pues porque la selección en favor de la producción lechera está disminuyendo el extracto quesero y estamos teniendo ya importantes pérdidas de extracto quesero, como comentaré a continuación. Pero antes me gustaría recordar que en la leche existen 2 tipos de caracteres: los denominados caracteres cuantitativos, como kilos de grasa, kilos de leche, kilos de grasa, kilos de proteína, y los denominados caracteres cuantitativos, los primeros; cualitativos, los segundos. Cualitativos son contenido, porcentaje de grasa y porcentaje de proteína. Entre los cuantitativos existen correlaciones fenotípicas y genéticas positivas. Entre los cuantitativos existen también correlaciones fenotípicas y genéticas positivas, pero entre los cuantitativos y los cualitativos las correlaciones fenotípicas y genéticas son negativas. Quiere decirse que si yo estoy seleccionando en favor de la producción de leche, voy a obtener incrementos efectivos a lo largo del tiempo de la producción de leche, pero indirectamente voy a disminuir el extracto quesero, voy a disminuir la calidad de la leche. Entonces, ¿qué calidad? Esta es la calidad de leche que estamos buscando. ¿Qué calidad de leche tenemos? Para ello vamos a ir primero a ver cómo ha evolucionado la producción anual lechera media en los rebaños de Castilla y León. Y vemos que como media en los rebaños de Castilla y León, en los últimos 12 años hemos pasado desde una producción inferior a los 100.000 litros de leche por rebaño y actualmente estamos en torno a los 140.000 litros de leche por rebaño. Es decir, una producción que se ha ido incrementando de forma progresiva y que es compatible, primero, con una disminución del censo. Ya he comentado que en los últimos 12 años, en los últimos 15 años se han cerrado la mitad de las explotaciones de ovino lechero, y también que es compatible con un incremento de la producción lechera individual. Y es ese incremento de la producción lechera individual el que determina esta caída en los últimos 12 años del extracto quesero. Se puede cuantificar en 0,30 unidades porcentuales en 12 años, divergiendo siempre del extracto quesero referencial que he señalado antes. Bien, para explicar esto, vamos a ir a los esquemas de selección de las principales razas lecheras, y dentro de los esquemas de selección nos vamos a fijar en los índices selectivos. En la pantalla tenemos el peso relativo actual de los diferentes caracteres que conforman estos índices selectivos en cada raza. Por fijarnos en una raza que ha sido pionera del establecimiento del esquema de selección a nivel mundial y
que hemos copiado luego todos en el resto de los países mediterráneos, como es la Lacón francesa, vemos como el 50% del esfuerzo selectivo final corresponde a los caracteres productivos. Y de este 50%, 38% corresponde a materias útiles, es decir, kilos de grasa más kilos de proteína, y 12% corresponde a lo que es porcentaje de grasa y porcentaje de proteína. Bien, el otro 50% del esfuerzo del mérito selectivo final corresponde a los caracteres funcionales, 25% para la corrección de la morfología mamaria y 25% para la selección en favor de bajos recuentos celulares, o lo que es lo mismo para la selección a favor de la resistencia a las mastitis. Pero si nos fijamos solamente en lo que son caracteres cualitativos, vemos que solamente 3 razas los incluyen como objeto directo de selección: la Lacón francesa, la churra y la SAF. Pero ni la Lacón española, ni la SAF española, ni la manchega incluyen ningún carácter cualitativo dentro del índice selectivo, por lo que en estas razas el extracto quesero es previsible que siga disminuyendo mientras no se incluya en el contenido graso ni el contenido proteico como objeto directo de selección. Yo sé que la inclusión del contenido graso, de estos caracteres cualitativos como objeto directo de selección, va a hacer que la selección sea más lenta porque tiene correlaciones genéticas negativas con la producción lechera, pero también es una selección más sensata y más equilibrada. Y que comento esto por 2 circunstancias. En primer lugar, porque todas estas pérdidas de calidad que estamos viendo van a ser luego muy difíciles de recuperar. Estas 0,30 unidades porcentuales de extracto quesero van a ser realmente difíciles de poder remontar. Y en segundo lugar, porque vamos camino de convertir las ovejas en cabras en pocas generaciones. Bien. Por lo que respecta al recuento de células somáticas, todo el mundo sabe que el recuento de células somáticas es realmente un recuento leucocitario, refleja el número de glóbulos blancos, de leucocitos, particularmente neutrófilos, que migran de la sangre a la glándula mamaria en respuesta a la infección mamaria. El porcentaje de células epiteliales es muy bajo, está por debajo del 5%. Bien. Entonces podemos hablar de 3 situaciones que diferencian perfectamente la oveja de lo que ocurre en vaca. En oveja, en caso de infección mamaria, la respuesta es mucho más intensa. Recuentos de 10, 20, 30 millones de células por mililitro no son tan infrecuentes. Antes de que esa oveja salte, ese cuarterón, esa glándula salte a mamitis clínica, cosa que no ocurre en vaca, porque en vaca, después de 2-3 millones de células por mililitro, salta a mamitis clínica y esa leche ya no va al tanque. En ovino, recuento ovejas con mamitis clínicas con 10, 20, 30 millones, esa leche corresponde a una mamitis subclínica y sí que va al tanque. Por tanto, los criterios de interpretación de la leche de tanque son diferentes. Podemos hablar de 3 situaciones. Aquellos rebaños que tienen un recuento de células somáticas en tanque como media anual por debajo de las 500.000 células por mililitro y que traducen una sanidad mamaria del rebaño buena, con prevalencias de infección mamaria inferiores al 20% de las ovejas infectadas. Aquellos rebaños que están entre 500.000 y 1 millón de células por mililitro, cuya situación de sanidad mamaria del rebaño es mediocre y prevalencias de infección mamaria entre el 20 y el 40% de las ovejas, y luego aquellos rebaños con recuentos de células somáticas en tanque por encima de 1 millón de células por mililitro y con una situación de sanidad mamaria deficiente con prevalencias de infección mamaria superiores al 40%. Todo lo que no sea estar por debajo de 500.000 células por mililitro supone un deficiente manejo del estado de sanidad mamaria del rebaño. ¿Cuál es la situación que tenemos en Castilla y León? Pues veis que está muy alejada de este umbral de 500.000 células por mililitro que he comentado, que por otra parte es el recuento que tienen medio que tienen en Francia. En Francia, como media anual, los rebaños tienen un recuento medio entre 500.000 y 600.000 células por mililitro. Nosotros vemos que en los últimos 20 años el recuento de células somáticas se ha ido incrementando progresivamente hasta alcanzar el año pasado el valor medio de unos 1.300.000 células por mililitro, 1,3 millones de células por mililitro. Lo que significa que prácticamente la mitad de la población tiene la ubre infectada y produce menos leche. Esto es importante porque el recuento de células somáticas no solamente, por tanto, puede considerarse como herramienta de monitorización del proceso inflamatorio, sino también como herramienta de monitorización de las pérdidas productivas. Aquí tenemos un estudio
que realizamos nosotros a partir de los datos que nos cedió ASAFE de control lechero en el año 2015. Fijaros, más de 550.000, casi 555.000 controles lecheros y casi 65.000 ovejas. A partir de un modelo estadístico corregido para los principales factores de producción del control lechero, vemos cómo cae la producción lechera individual, estos datos son de control lechero, cómo cae la producción lechera individual a medida que se incrementa el recuento de células somáticas. Y vemos que para recuentos de células somáticas individuales en control lechero de 1 millón de células por mililitro, ya voy a tener pérdidas superiores al 14%, que pasan a ser del 45 o del 50% para recuentos celulares de 20-30 millones de células por mililitro. En relación con el rendimiento quesero, la industria láctea ha documentado pérdidas de rendimiento a la cuajada entre el 5 y el 15% para recuentos celulares de leche de silo que oscilan entre 800.000 y 2 millones de células por mililitro. Quiere decir que elevados recuentos celulares también van a determinar pérdidas en el rendimiento quesero y por eso la industria penaliza las leches con recuentos elevados, con recuentos superiores a 1.200.000 células por mililitro, a pesar de que no exista normativa en la Unión Europea que reglamente este parámetro, que reglamente el recuento de células somáticas en leche de pequeños rumiantes. De cara a los programas de prevención, necesitamos asumir el hecho de que las mamitis son un proceso multifactorial en el que resultan implicados no solamente factores de manejo, hay numerosos factores de manejo que influyen a la mamitis, sino también factores individuales y factores patogénicos, de tal forma que la prevención tiene que ser también multifactorial, de tal forma que cualquier medida puntual probablemente de corrección puntual del manejo probablemente esté destinada al fracaso si paralelamente no realizamos una mejora integral del manejo del rebaño. Quiere decir, no basta con afinar una tecla sola o solo del piano, necesitamos afinar el teclado entero. Esto se ve muy bien en los rebaños del consorcio, que son rebaños auditados, donde se realizan auditorías de buenas prácticas ganaderas y donde se relaciona esa nota de auditoría con la calidad higiénica y la calidad sanitaria de la leche. Sabéis que existe un convenio marco que cumple ahora 20 años entre la Universidad de León y el Consorcio de Promoción del Ovino, que sigue vigente y abierto para cualquier colaboración. Y una de las muchas actividades que se han realizado en el seno de ese convenio marco es la auditoría de buenas prácticas de los rebaños. Es una auditoría de apreciación, a mejor manejo más nota, siguiendo con una escala de puntuación entre 0 y 100 puntos. Solamente he representado los rebaños que tienen más de 50 puntos, digamos los rebaños que aprueban la auditoría, los que no tienen requisitos excluyentes, y vemos que, por ejemplo, para una nota de 60 de auditoría sobre 100, tenemos un recuento celular medio en leche de tanque de 1.800.000 células por mililitro, mientras que cuando se mejora considerablemente el manejo general del rebaño y pasamos a una nota de 95, el recuento de células somáticas cae a 550.000 células por mililitro. Y lo mismo podríamos decir para el recuento bacteriológico, que pasa de 180.000 a 63.000 a medida que mejora el ritmo. Bien, esto también tiene importantes consecuencias económicas. Así, si dividimos los rebaños en 3 grupos de riesgo, grupo 1, 2 y 3, de menor a mayor riesgo, en función de esa nota de auditoría, vemos que existen importantes diferencias en cuanto a los ingresos brutos que ingresa como media el ganadero por oveja y año. Y vemos que hay pérdidas de hasta 128 euros por oveja y año en el grupo 3, en el grupo de mayor riesgo. Evidentemente, estas pérdidas no son todas imputables a las mamitis, esto es manejo general, las diferencias del manejo se traducen en importantes diferencias en cuanto a los ingresos brutos por oveja, pero sí que es verdad que el epígrafe de las mamitis representa una parte muy significativa de este capítulo de pérdidas. Bien, necesitamos, por tanto, con estos recuentos tan elevados, establecer un programa de control de mamitis a nivel poblacional que, desde mi punto de vista, tiene que recaer sobre 2 ideas rectoras. La primera es disminuir las infecciones existentes y la segunda es evitar que aparezcan nuevas infecciones. Para reducir las infecciones existentes, lo mejor son 2 prácticas de manejo: la antibioterapia de secado. La antibioterapia de secado son las cánulas de secado, en primer lugar, y el desvieje, en segundo lugar.
Aquí en la pantalla os muestro 3 estudios realizados por nosotros que demuestran que la antibioterapia de secado sistemática, es decir, el poner cánulas a todas las cánulas de antibiótico a todas las ovejas según se van secando, a todas las ovejas del rebaño según se van secando, independientemente de su estado sanitario, es la medida mejor, más eficaz, la que explica un mayor porcentaje de varianza sobre la reducción del recuento de células somáticas. Y es también la medida que enmascara las deficiencias de manejo sanitario del ganadero, que piensa que al poner cánulas no se esmera tanto en ese manejo. Bien, vemos, en pantalla tenéis en rojo el recuento de células somáticas en la leche de tanque de aquellos ganaderos, son 3 estudios diferentes. Digo que en rojo tenemos el recuento de células somáticas de aquellos ganaderos que nunca aplican cánulas de secado, y en verde está el de aquellos ganaderos que aplican sistemáticamente cánulas de secado. En este estudio de la izquierda, esta franja, esta barra azul, corresponde a aquellos ganaderos que aplican cánulas de secado, pero de forma discontinua. En unas ovejas sí, en otras no, en unos lotes sí, en otros no, en unos años sí, en otros no. Bien, esto ya no puede seguir siendo así. Como consecuencia de la entrada en vigor del PRAN, del Plan Nacional de Lucha frente a Resistencias Microbianas, es necesario evitar el uso profiláctico y metafiláctico de los antibióticos. Hay que tratar exclusivamente a aquellas ovejas que están infectadas, de tal forma que únicamente deberíamos tratar aquellas glándulas o aquellas ovejas con notas positivas al test de California o con recuentos celulares elevados, que serían las que están presuntamente infectadas. Bien. Y además deberíamos optimizar previamente el manejo sanitario del rebaño. Deberíamos cuidar todas estas medidas que vamos a ver a continuación para optimizar el manejo y de esa forma convertir lo que es una antibioterapia, la terapia de secado, pasarla de sistemática a selectiva, solamente en las ovejas infectadas. Y respecto al desviaje, os he comentado antes cómo los autores franceses están seleccionando desde el año 2005 para bajos recuentos celulares. Eso les ha permitido configurar 2 líneas genéticas divergentes en función del recuento celular. La línea de bajos recuentos con una media de 400.000 células por mililitro y la línea de altos recuentos con una media de 850.000 células por mililitro. Pero fijaros la diferencia en cuanto a la evaluación clínica de la UBRI. Paso de 8% de lesiones mamarias en la línea de bajos recuentos a 45% de prevalencia en cuanto a las lesiones mamarias en la línea de alto recuento. Es decir, mientras que el recuento celular se multiplica por 2, las lesiones mamarias se multiplican por más de 5. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que las mamitis subclínicas se acaban cronificando, acaban produciendo lesiones fibrosas, lesiones indurativas, y que hay que introducir como práctica rutinaria de manejo el desvieje de los animales por lesiones indurativas, desvieje de esos animales cuando particularmente, además de tener lesiones indurativas, tienen recuentos celulares altos. Bien. El segundo grupo de medidas corresponde a la idea rectora de evitar que aparezcan nuevas infecciones. Para esto es importante la revisión y mantenimiento de la máquina de ordeño, es importante realizar un orden de ordeño y unas correctas rutinas de ordeño. Esta práctica, el orden de ordeño, no hay muchos ganaderos que la realicen. Sin embargo, desde mi experiencia personal, aquellos ganaderos que están en control lechero cualitativo y tienen la información mensual de la mayor parte de sus ovejas y aprovechan la información mensual del recuento celular de la mayor parte de sus ovejas y aprovechan esta información para hacer un lote final de ordeño, dejando para el final estas ovejas supuestamente infectadas, tienen muy bajos recuentos celulares. ¿Por qué? Pues porque minimizan la presión de infección, evitan el contagio con el paso de las pezoneras de ovejas infectadas a ovejas sanas, y luego en ese lote de final del ordeño es un lote que les permite centrar, les permite enfocar el desvieje y la antibioterapia de secado. El sellado de pezones o la desinfección de pezones por ordeño es también muy importante. Según nuestros datos, pues se evitan hasta el 40% de las nuevas infecciones a lo largo de toda la lactación. La higiene de las cavas, de la ordeñadora y del propio ordeño es también muy importante, lo mismo que la vacunación frente a estafilococos y sobre todo frente a micoplasmas. Pero me vais a permitir que me centre 2 minutos en cuanto al tema de la máquina de ordeño. En el 2019
publicamos, en función de este convenio marco entre la Universidad de León y el Consorcio de Promoción del Ovino, se publicó un artículo correspondiente al chequeo de 340 instalaciones de ordeño, en el que participaron muy activamente dos veterinarias del consorcio, Maite Juárez y Carmen García Jimeno, donde se observó que son numerosos los factores de la máquina que tienen una incidencia significativa sobre la calidad higiénica y sobre la calidad sanitaria de la leche. No voy a referirme a todos los factores, evidentemente, pero sí a uno que lo resume a todos, que es el tiempo desde la última revisión de la instalación de ordeño. Vemos que aquellos ganaderos que revisan su instalación de ordeño y mantienen correctamente su instalación de ordeño cada 12-24 meses, tienen recuentos celulares y recuentos bacteriológicos muy inferiores que aquellos otros ganaderos que revisan su instalación de ordeño después de los 60 meses. 60 meses son 5 años. Veis que las diferencias significativas son muy importantes, casi 400.000 células por mililitro en leche de tanque para el recuento celular, más de 30.000 unidades formadoras de colonia por mililitro para bacteriología, siempre en favor de los ganaderos que revisan más frecuentemente su instalación de ordeño. Además, vimos que en ese año, en el 2019, la edad media de las instalaciones de ordeño era superior a los 16 años. Es decir, tenemos un parque de máquinas muy obsoleto y muy deficientemente mantenido y que puede explicar en parte pues, esos recuentos elevados de 1.300.000 células por mililitro que hemos visto antes. Pero no solamente es importante un correcto mantenimiento de la instalación de ordeño, sino también es necesario mantener la máxima estabilidad posible de vacío en la instalación. El mantener constante nivel de vacío es fundamental y me vais a permitir que os explique el mecanismo por el que se produce fundamentalmente una mamitis en condiciones de ordeño mecánico. En la fase de succión, el manguito se abre bajo el pezón queda en contacto con el vacío y sale la leche. Si el tubo corto de leche tiene suficiente diámetro y se abre sobre el colector, no hay boquillas, como en este caso, que cierren su calibre, el flujo es laminar y es lo que debería de ser. Esto es lo correcto. Sin embargo, si yo tengo un tubo corto de leche estrecho o tengo una boquilla que me disminuya el calibre de esa leche, se me va a formar un tapón de leche que está sometido a dos fuerzas. Una fuerza descendente del grupo motobomba, de la bomba de vacío, que arrastra esa leche hacia el recibidor, hacia la unidad final, pero también tengo una fuerza ascendente en el momento de apertura del manguito. Este tubo está colapsado, el pasaje está bloqueado y tengo una fuerza ascendente al momento de abrirse el manguito. Si esta máquina no tiene reserva, o si tiene reserva pero ordeñan un excesivo número de operarios, o continuamente se caen las pezoneras, o tengo roturas en el sistema de vacío, en el sistema de leche por el que entra aire masivamente, se está anulando la reserva. Y si no tienen un poco de reserva, es fácil que esta fuerza de aspiración venza a la fuerza descendente y se genera un fenómeno de reflujo, los americanos lo llaman baleo inverso o fogueo inverso, con velocidad suficiente como para impactar contra el pezón, atravesar el canal del pezón y provocar mastitis. Esto se ha demostrado con técnicas de filmación de alta velocidad y cuantifican esa velocidad de impacto a más de 200 km/h en el ganado bovino. Entonces necesitamos prestar especial atención a evitar fluctuaciones de vacío, porque cualquier fluctuación de vacío se acaba trasladando a ese tubo corto de leche y me va a favorecer los fenómenos de reflujo y de mamitis. ¿Cómo evitar las fluctuaciones de vacío? Pues tenemos que dimensionar correctamente esa instalación de ordeño, el caudal y la reserva tienen que estar bien dimensionados. La reserva está incluida dentro del caudal. La reserva aproximadamente tiene que ser entre el 75 y el 80% del caudal. Las bombas están muy sobredimensionadas y debe de ser así para tener suficiente reserva con el fin de desalojar rápidamente cualquier entrada no prevista de aire en el sistema para mantener constante el nivel de vacío. Hay que minimizar los consumos son entradas de aire en los sistemas de vacío, en el sistema de leche y en el sistema de unidades de ordeño, porque cualquier entrada de aire me va a anular reserva. Tengo que prestar especial atención al diámetro de las conducciones, tanto de leche como de aire. Una conducción estrecha genera un flujo turbulento con pérdidas friccionales que hay que descontar también a la reserva. Hay que cerrar el vacío antes de retirar las pezoneras. Esto cada vez se ve con mayor frecuencia, pero antiguamente yo me recuerdo que el operario quitaba las pezoneras al bruto. Eso, además de que permite una gran cantidad de entrada de aire, genera un problema que yo llamo efecto tirachinas, que es que aquellos gérmenes que están acantonados en el canal del pezón
pasan bruscamente de una situación de vacío a una situación de presión atmosférica, siendo propulsados dentro de la cisterna del pezón, multiplicándose y provocando una mamitis. Y finalmente hay que prestar especial atención al número de ordeñadores, y esto es más importante de lo que parece. La Federación Internacional de Lechería, en la fórmula que establece para el cálculo de la reserva real de una instalación de ordeño de pequeños rumiantes, añade un último sumando que es 400M, siendo M el número de operarios, el número de ordeñadores. Es decir, cada ordeñador añade 400 litros de aire libre por minuto de reserva. Como la reserva es el 75 o el 80% del caudal de la bomba, cada operario está añadiendo más de 500 litros al caudal de la bomba. Es frecuente, más de lo que debería ser conveniente, que una instalación que tiene un grupo motobomba diseñado para el ordeño de 2 operarios, vas a esa explotación y te encuentras ordeñando 5 personas. Los abuelos y el niño que ese día no tiene clase que van a echar una mano. Y lo que ocurre es que esa bomba necesita 1500 litros de aire por minuto más de lo que tiene, porque hay 3 operarios en exceso sobre lo que está dimensionado. Y la bomba no lo tiene, con lo cual está trabajando sin reserva. Y vemos cómo la aguja del vacúmetro está continuamente fluctuando porque hay elevadas fluctuaciones de vacío. Ninguna de esas explotaciones tiene un recuento celular bajo, todas tienen un recuento celular disparado. Bien, aquí tenemos ejemplos de lo que estoy diciendo, roturas o grietas por las que entra el aire y me está anulando la reserva, roturas de la embocadura. En este caso el aire entra por aquí, el trasiego de leche por este pezón es muy rápido, pero se genera un fenómeno de reflujo en el pezón contrario. Voy a estar provocando mamitis en el pezón contrario. Otras veces tengo los manguitos completamente endurecidos, quemados, el manguito pierde flexibilidad y no se pliega perfectamente bajo el pezón, me deja un pezón en succión permanente, con lo cual tengo otro problema, succión permanente, mamitis. Otras veces hay una falta de mantenimiento de los reguladores sucios, con lo cual el vacío no se regula a 34, 36, 38 kilopascales, que es lo normal en el ovino, sino que veis en este caso el vacío se regula a 66 kilopascales, el doble del vacío normal. Mamitis clínicas y subclínicas en esta explotación. Termino el recuento de células somáticas y me paso a bacteriología. ¿Qué nivel estamos buscando? Pues desde luego estamos buscando siempre niveles de recuento bacteriológico inferiores a las 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Un nivel inferior a 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, para intervalos de recogida de 48 horas, me va a garantizar que en leche de tanque voy a tener menos de 200.000 ciclotrofos y menos de 2.000 coliformes, que no es que sea una maravilla, pero desde luego son recuentos inferiores a los que tendría si tuviese un recuento celular, un recuento bacteriológico global superior a las 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Los ciclotrofos prosperan en condiciones de frío, en la leche de tanque, en condiciones de refrigeración y son responsables de alteración en el sabor y en el olor del queso. Los coliformes son responsables de procesos de hinchazón temprana de los quesos. A diferencia de lo que ocurre en España, los franceses sí que incluyen los coliformes dentro del sistema de pago al ganadero y aplican ya penalizaciones por encima de los 500 coliformes por mililitro. Penalizaciones mínimas por encima de los 500 coliformes por mililitro, penalizaciones máximas por encima de los 2.500 coliformes por mililitro. Bien. ¿Cuál es la situación que tenemos en España? ¿Qué recuento bacteriológico tenemos en España? Pues afortunadamente ha ido disminuyendo en los últimos 20 años y actualmente tenemos una media de 116.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Podría parecer un recuento celular muy bueno, sobre todo un recuento bacteriológico, perdón, muy bueno, sobre todo si atendemos a la normativa del reglamento 853/2004 de la Unión Europea, que establece como márgenes, dos márgenes, uno de 1,5 millones de unidades formadoras de colonia por mililitro para leche que tiene que sufrir tratamiento térmico y otro de 500.000 para leche que no es necesario que sufra tratamiento térmico. Desde mi punto de vista, ambos umbrales son completamente aberrantes y disminuyen, comprometen muy seriamente la vida útil de la leche. Es perfectamente posible en el ovino, incluso en condiciones de ordeño manual, obtener bacteriologías por debajo de las 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Además, según el sistema francés, tendríamos una calidad deficiente. Los franceses penalizan la leche con una bacteriología por encima de las 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro y, como estamos por encima de este umbral, tendremos más de 2.000 coliformes y penalizan también las leches con más de 2.000 coliformes, doble penalización. Entonces, la calidad
no siendo mala, pero sigue siendo deficiente según con quién se compare. Bien, ¿cuáles son la mejor forma de reducir la bacteriología? Pues la higiene. Higiene de la máquina, higiene de las camas, higiene de la sala de ordeño. Aquellos ganaderos que hacen un encamado diario siempre tienen bacteriologías muy bajas, 50.000, 60.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Aquellos ganaderos que hacen encamados semanales pues tienen bacteriologías más altas. El buen funcionamiento del tanque de refrigeración es fundamental. Casi todos los problemas, o muchos de los problemas de bacteriología están asociados a un mal funcionamiento del tanque de refrigeración. Pero luego hay otra variable muy importante que apenas se tiene en cuenta, que es la temperatura del agua de lavado a la salida del calentador, del agua de lavado de la instalación de ordeño. En el estudio que comentaba antes, cuando la temperatura del agua de lavado a la salida del calentador es inferior a 60 grados centígrados, voy a obtener recuentos bacteriológicos más elevados y recuentos celulares también más elevados. Recuentos celulares más elevados porque tengo una mayor prevalencia de patógenos ambientales en la instalación de ordeño que cuando la temperatura de lavado al inicio del lavado, a la salida del calentador, es superior a 65 grados centígrados, que tengo menores recuentos celulares. Esto es importante porque hay ganaderos que apenas llegan a los 50 grados centígrados en la temperatura inicial de ese agua y nos generan residuos en las tuberías, a la salida del colector, en el extremo ciego del lactoducto de la línea de leche. Además, esto es un reservorio de patógenos ambientales que nos puede generar problemas recurrentes de mamitis clínicas y subclínicas por pseudomonas, etcétera, patógenos ambientales que pueden penetrar en la urea, y aquí tenemos la fuente de esos patógenos. O bien en el recibidor, o bien en la manguera de descarga de la leche del recibidor a la unidad final. Este es un problema que está vinculado a la cal del agua, es un problema que procede del agua. El agua de Castilla y León es un agua muy calcárea, esa cal se acaba depositando en las resistencias de los calentadores y minimizan la eficiencia de esos calentadores, con lo cual el agua no se calienta lo suficiente. Para eso tendríamos que instaurar un sistema de decalcificación en aguas muy calcáreas, un sistema de decalcificación. Aquí tenéis una explotación correspondiente a un ganadero que se proveía de agua de pozo con un sistema de cloración para evitar problemas de bacteriología y un sistema de decalcificación que consiste en este dispositivo que genera campos eléctricos de frecuencia modulada que solubiliza el carbonato cálcico. Por lo menos impide la concreción del carbonato cálcico, prolongando significativamente la vida útil de los calentadores. Bien, otras veces tengo problemas más insidiosos, como la presencia de listeria, de salmonela, de Escherichia coli, que son patógenos humanos en la leche. Sobre todo, esto complica mucho las fabricaciones en la industria a partir de leche cruda. En ese caso tendría que ir a tratamientos, a lavados de la instalación de ordeño mucho más agresivos, a base de formulaciones, con formulaciones que sean mezcla de ácido peracético y peróxido de hidrógeno. Es una dilución de ácido peracético y peróxido de hidrógeno en el último lavado, después de haber usado el detergente ácido, y siempre con agua fría y siempre con un enjuagado final de la instalación de ordeño. Pero previo, y esto es muy importante, vacío sanitario, porque si tengo el problema en las camas o tengo un problema en el agua, pues por mucho que limpie la instalación de ordeño, si no hago un lavado de las camas voy a volver a infectar la instalación en el ordeño siguiente. Bien, y finalmente, desde mi punto de vista, y esta es una opinión personal, sería necesario implementar programas de mejora de la bacteriología diferencial, igual que hacen los franceses para coliformes, para esporas glutíricas. Los ganaderos no quieren ni oír hablar de esto, dicen que esto es muy difícil. Efectivamente, toda mejora es muy difícil, pero los franceses lo tienen implementado, tienen una calidad mejor que la nuestra y son más competitivos. Pasamos a inhibidores. Rápidamente vemos cómo ha caído la ocurrencia de inhibidores. Ocurrencia es porcentaje de muestras positivas a inhibidores, muestras de leche de tanque positivas a inhibidores respecto al total de muestras analizadas. Vemos cómo en los últimos 20 años ha caído desde el 1,4% al 0,017% el año pasado. 0,017% significa 1,7 por 10.000. Y es significativo, veis la caída entre el 2021 y el 2022 ha caído un 66% desde el 5 por 10.000 al 1,7 por 10.000. ¿Por qué? Por la entrada en vigor de toda la normativa referente al Plan Nacional de Lucha frente a Residuos Antimicrobianos. Concretamente, la última normativa, que corresponde, creo que es la última, corresponde al Real Decreto 992/2012,
2022 sobre uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero establece ya una clasificación de las explotaciones en función del consumo de antibiótico de cada explotación y establece también un régimen sancionador, lo que explica probablemente esa caída tan drástica. Si se reduce el consumo de antibióticos en las explotaciones, también se reduce el porcentaje de inhibidores, la ocurrencia de inhibidores en leche de tanque. Aquí tenéis en el cuadrado negro cómo evoluciona la curva de inhibidores a lo largo del año, que sigue una curva completamente contraria, antagónica a la de la producción lechera. Las menores ocurrencias de inhibidores se producen en primavera, coincidiendo con la máxima producción de leche, y las mayores ocurrencias de inhibidores se producen en otoño, coincidiendo con las menores producciones de leche y con la máxima frecuencia de puesta de cánulas de secado. Y son errores de manejo vinculados a la puesta de estas cánulas de secado lo que me determina este repunte del porcentaje de inhibidores. Rápidamente comento las principales normas de prevención de inhibidores. Respetar el periodo de retirada de la leche. Aquellos ganaderos es bueno que tengan una olla para el ordeño aparte, sobre todo pues, si son razas para el ordeño aparte de aquellas razas que están en periodo de retirada. Hay que independizar perfectamente el lote de secado al que voy a poner cánulas del lote de ordeño. Es un error tener en la misma sala de ordeño a ovejas a las que estoy poniendo cánulas de ovejas a las que estoy ordeñando, porque cualquier error de manejo va a hacer que una oveja a la que le acabo de poner la cánula permanezca en el lote de ordeño y ya tengo el lío formado. Hay que independizar perfectamente el lote de secado cuando se le va a poner cánulas. Hay que ordeñar aparte los calostros independientemente de cualquier otra circunstancias, pero en muchos casos el calostro forma parte del periodo de retirada de algunas cánulas y las cooperativas deberían de tener un servicio de detección rápida de antibióticos para que cualquier ganadero que tenga dudas sobre si la leche de una oveja, de un lote de ovejas, tiene antibióticos, pueda hacer en 6 o 8 minutos este test y así saber si puede o no puede mezclar la leche en el tanque. Bien, pasamos a esporas butíricas rápidamente. Esporas butíricas son formas de resistencia de algunos gérmenes del género Clostridium que resisten la pasteurización y son responsables por fermentación del ácido láctico del proceso que se llama hinchazón tardía de los quesos. Se forma ácido butírico, ácido acético y gases CO2 e hidrógeno que pueden arruinarme perfectamente una fabricación. Estos gérmenes son telúricos, se encuentran en el suelo, en los ensilados son ricos en esporas butíricas, en los subproductos húmedos, bagazo de cerveza, pulpa de limón, pulpa de naranja. Las heces concentran las esporas, por tanto, están además de las heces en las camas, en el polvo, ojo al barrido de la sala de ordeño que levanta polvo y esas esporas están en el polvo y pueden pasar a la leche, en las ubres. Bien. ¿Cuál es la calidad que estamos buscando? Pues estamos buscando un recuento de esporas butíricas que esté por debajo de 1000 esporas por litro. Aunque tengo alguna información en Castilla-La Mancha, no tengo ningún estudio sistematizado, por lo que voy a poner un estudio en Castilla-León, no tengo los datos en Castilla-León, pero voy a poner un estudio de Castilla-La Mancha. Con estudios de Castilla-La Mancha que a mí me dejó un poco impresionado, pues un estudio muy representativo, 194 silos de 55 industrias lácteas, y fijaros la media de esporas butíricas que tiene, 14.500 esporas por litro, con un rango entre 360 y 240.000 esporas por litro. Solamente el 19% de la leche de esos silos tiene unas condiciones óptimas en cuanto a la concentración de esporas butíricas. Los gérmenes principalmente aislados en este estudio fueron Clostridium sporógenes, con casi el 80%, Benjerinqui Therobutyricum y ya en menor medida el Butyricum. Afortunadamente todos ellos son sensibles a bactericinas registradas como la lisina A y la lisina Z que pueden incorporarse en el proceso de fabricación y evitan la proliferación de las esporas y evitan el problema, aunque más que en destino habría que procurar garantizar una mayor calidad minimizando esta concentración de esporas butíricas en origen. Hay un segundo estudio en los rebaños de Agrama de la Asociación de Ganaderos de Raza Manchega que ya tiene unas medias más razonables y más próximas a la información que yo tengo en Castilla y León, en torno a las 2000 esporas por litro. Bien, ¿qué prácticas de prevención puedo hacer? Pues en primer lugar hay que anticiparse e ir a realizar unas buenas prácticas de ensilado y de alimentación. Hay que evitar contaminar
con tierra todo lo que tenga que ver con el alimento. El corte del forraje no se debe dar muy abajo para no cargar el forraje de tierra. A la hora de confeccionar el ensilado es muy importante no cargar de tierra el ensilado, ojo las ruedas del tractor. Si tuviese que clasificar los ensilados de mayor a menor riesgo, primero sería el ensilado trinchera, el de más riesgo de contaminación, después serían los rulos y finalmente las bolas. Las bolas se saben que se consumen rápidamente y apenas les da tiempo a contaminarse. Siempre que se abra un ensilado hay que taparlo rápidamente para evitar contaminaciones. Ojo a la carga del carro unifiz y del ensilado para que no haya abundante tierra, por eso va a las heces, de las heces a las camas y de las camas y de la urea a la leche. Buen picado y compactación del ensilado, favorecer el drenaje de la humedad y evitar subproductos húmedos, como he comentado. Y en el momento del ordeño, pues si en bovino se lavaran los pezones, como ocurre en vacuno, no estábamos hablando ahora mismo de este problema. Este problema habría desaparecido. Pero entre lavar siempre los pezones y no lavarlos nunca, pues hay un término medio. Entonces, aquellas ubres que estén sucias o que estén muy sucias, en determinados momentos puntuales habría que lavar esos pezones porque si no esa leche iría muy cargada en esporas butíricas. No levantar polvo durante el ordeño, evitar el barrido de la sala de ordeño y el encamado durante el ordeño, evitar las caídas de pezoneras, cortar el vacío antes de retirar las pezoneras, es decir, evitar todo lo que sea la entrada de aire. Y hay ganaderos que ponen un doble filtro. El doble filtro no es que el doble filtro filtre mejor las esporas, pero sí filtra la tierra, y al haber menos tierra, menos alimento en la leche, pues tengo una menor concentración de esporas butíricas. Una buena ventilación, etc. Bueno, estos son los 5 parámetros que he comentado. Habría también que comentar el punto crioscópico, que es un indicador del aguado. El punto crioscópico tendría que estar por debajo de menos 0,560. Para puntos crioscópicos mayores de menos 0,560, es decir, más cerca de 0, hay aguado claro. En cuanto a micotoxinas, el límite europeo establece un límite máximo de residuo para aflatoxina M1 de 0,05 microgramos por kilo, y sedimento no debería de haber sedimento. Tengo unas imágenes del sedimento que son muy claras y se observa la tierra que hay en la leche, que tienen el problema de que me va a atascar los capilares de los equipos analíticos del laboratorio interprofesional. Esos equipos que veis ahí valen 300.000, 400.000 euros. Funcionan con capilares muy finos, citometría de flujo, que llevan la leche desengrasada y teñida con colorantes fluorescentes a capilares muy finos que se sitúan entre un foco emisor y un fotorreceptor, de tal forma que la imagen de fotodispersión es integrada por el software del equipo en un recuento. Bien, esos capilares se atascan con la tierra perfectamente y generan averías, con lo cual los técnicos del laboratorio interprofesional, con muy buen criterio, optan por no analizar estas leches. Pero eso genera un problema adicional, que es que priva a la industria de la información de la calidad de esa leche a la hora de hacer las liquidaciones del pago al ganadero, porque no tienen datos de calidad y por tanto no pueden aplicar el sistema de pago vigente. Bien, problemas debidos a falta de mantenimiento de los filtros o uso de filtros inadecuados son los que generan este problema de residuos. Estoy terminando. 2 ideas. Una primera idea clara que hay que trasladar al ganadero, y es la relación significativa que existe entre los programas de mejora y la rentabilidad. Todo programa de mejora de la calidad de la leche va a revertir en un incremento de la sostenibilidad del rebaño. Esa es una idea destinada al ganadero, y otra idea destinada al veterinario. Es necesario renovar los programas de comunicación con el ganadero y de educación preventiva con el ganadero. Hasta ahora, el veterinario, los programas de formación que está realizando son muy meritorios, porque tiene que hacer un trabajo sobreañadido, hay ya mucho trabajo que tiene diariamente, pero desde mi punto de vista, esta forma de trabajar tiene un horizonte limitado en cuanto a la mejora que es posible conseguir. Y es que además hay que cambiar el mensaje hay que centrarlo en cambiar el comportamiento del ganadero, en influir. Tenemos que influir en el proceso de toma de decisiones del ganadero. Y para eso tenemos que pasar de la intención al comportamiento efectivo. Y lo que nos dicen las principales teorías de comportamiento, como por ejemplo la teoría del modelo de creencias de salud, es que para que un ganadero adopte una conducta preventiva adecuada, tienen que pasar 2 cosas. En primer lugar, el ganadero tiene que creer y tiene que percibir los problemas de calidad de leche como una amenaza para el rebaño. Y en segundo lugar, el ganadero tiene que creer y tiene que percibir que los cambios de manejo que se le proponen para solucionar esos problemas de calidad son realmente efectivos.
Solamente así, si el ganadero identifica déficit en calidad de leche de tanque como un problema para el rebaño y si se fía del veterinario, va a establecer una conducta preventiva adecuada. Y en este proceso, el papel de comunicación, el papel del veterinario, de los programas de comunicación y de educación preventiva hacia el ganadero resultan fundamentales. 3 conclusiones y termino. Primera conclusión. Es cierto que la calidad de la leche de tanque se ha mejorado muchísimo en los últimos años, pero también es cierto que queda mucho margen para la mejora, sobre todo si lo comparamos con los recuentos con los resultados franceses. He hablado de baja calidad de extracto quesero, he hablado de 1.300.000 células por mililitro en tanque, de más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro para bacteriología, más de 2.000 coliformes, 2.000 esporas butíricas. Sigue siendo una leche de calidad eficiente y poco competitiva. En segundo lugar, es necesario implementar servicios de asesoramiento, de aseguramiento, de seguimiento, de evaluación de la calidad con el fin de desarrollar unas rutinas de trabajo que sean muy adecuadas, que estén optimizadas en los rebaños para obtener una buena calidad de la leche. Es decir, dicho de otra forma, la calidad no es fruto de una pulsión, de un calentón momentáneo. Es necesario establecer plataformas e infraestructuras que mejoren esa calidad y para eso necesitamos destinar tiempo y destinar recursos a la mejora de la calidad. Y finalmente, y esto vale tanto para la industria como para el cooperativismo, para todo el sector alimentario en general, necesitamos ir a la búsqueda de la calidad total como filosofía de trabajo. Y para ir a la búsqueda de la calidad total como filosofía de trabajo es imprescindible el compromiso de la dirección. Si no hay compromiso de la dirección, no es cierto que se busque la calidad total. Compromiso de la dirección, por tanto, que si es real, si es efectivo, destinará tiempo y recursos y creará plataformas para mejorar esa calidad eficiente y poco competitiva que seguimos teniendo. Y esto es todo. El tiempo está vencido. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta en la sala, por favor. Sí, preguntas, por favor, que se me parece que esto no ha tenido demasiado interés. Sí, José. Sí, dime, José. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la facultad y a los organizadores de este evento, que siempre que se habla de vino de leche para mí es una satisfacción, porque digamos que somos los grandes olvidados de la producción animal y bueno, pues agradecer que se dedique tiempo y recursos a estas cosas. Luego una buena charla, como siempre, con alguna discrepancia. Creo que los esquemas de selección hoy de la raza SAF ya incluyen parámetros de calidad, tiene bastante peso la proteína y la grasa. Y luego una pregunta que es, yo en el trabajo diario estoy viendo cada vez más muestras de ovejas con CMT positivo, recuentos no muy altos pero sí altos, y que analizamos y no aparece ningún germen. Siempre lo atribuimos al MAED y a cosas de estas que no se buscan, que no se... Pero me sorprende que cada vez más muestras, que yo le hago el test de California a la oveja, es positivo, no muy positivo, pero sí positivo, cojo muestra, mando al laboratorio y me viene sin crecimiento. Y me gustaría saber tu opinión al respecto. Gracias. ¿De qué fase de la lactación estamos hablando? Porque si estamos próximos al secado, es probable que haya un incremento por concentración. Mitad de lactación, notas CMT positivas. Pues nuestra experiencia es que por encima de las 250.000 células por mililitro, el 80% de las glándulas están bien clasificadas. Hay un 10% de falsos negativos y un 10% de falsos positivos, pero por lo que me estás diciendo, lo que me estás diciendo rebasan esos porcentajes de... Sí. A mí me sorprende también el laboratorio es un laboratorio de confianza. Sí, vamos a ver. Tengo que referirme a hay un cambio de paradigma en el concepto de lo que es mamitis actualmente.
Actualmente, hasta ahora, se entendía que una muestra negativa era una muestra estéril, que la leche no infectada era una leche estéril. Cada vez se ve que no, que hay una microbiota dentro de la glándula mamaria que interviene cada vez más en procesos mamarios. Entonces, y que hay gérmenes y patógenos mamarios que no detectamos en el cultivo. ¿Por qué? Pues porque el cultivo siempre se hace en condiciones aerobias y con unos medios analíticos determinados. No se han explorado otras vías, vía anaerobia o otros cultivos que precisamente pudieran dar otro tipo de gérmenes que pueden estar implicados en la microbiota, pero que normalmente no se miran. Entonces, probablemente pues haya un cambio o tendrá que haber un cambio en la analítica y en el concepto de mamitis, sobre todo. Puede haber mamitis, puede haber infecciones vinculadas a otro tipo de gérmenes que probablemente ocasionen esos recuentos altos. Pero en fin, también estoy sorprendido como tú y la única opción que se me ocurre es ver que algún germen está provocando mamitis y se nos escapa. Algún lactobacilo o algún germen de tipo que crece en condiciones que no son las habituales en la rutina laboratorial y que no se detectan en el laboratorio. Vale, gracias. Gracias a ti. Sí. Hola, buenos días, soy Marco Rodríguez de Quesos El Pastor. Dentro de las mejoras que se persiguen en la calidad de la leche, hay unos cuantos puntos que has puesto ahí y son muy interesantes. Pero yo quería hacer un apunte, y además recalcarlo, que uno de los grandes problemas que tiene la industria, que sí que lo has comentado, es el tema de la calidad, sobre todo de las enfermedades infecciosas, como pueden ser el tema de la listeria, salmonelas, tuberculosis, etc. La industria tiene unos problemas muy importantes con estas enfermedades cuando esa leche llega a las instalaciones. En el tema del pago al ganadero, el tema de los controles de la entrada de leche en las industrias, etcétera, etcétera, se ha avanzado muchísimo en el tema del control de los inhibidores, antibióticos, etcétera, etcétera, y todos sabemos que una leche con antibióticos no puede entrar dentro de las instalaciones de ningún sitio, de la industria, ¿no? Y esa leche se tiene que quedar en la explotación y que se haga lo que se tenga que hacer, ¿no? Sabes de sobra que una leche con una carga muy alta de gérmenes de listerias o otras enfermedades es muy difícil de eliminar, incluso con la pasteurización, porque siempre, ante una carga muy alta, siempre va a quedar esos gérmenes dentro de esa leche a tratar, ¿no? Entonces, no veo de ninguna manera en que avancemos en el control de ese tipo de enfermedades, ese tipo de eliminación, ese control de qué se hace con esa materia prima, porque la verdad que dentro de las industrias hay un perjuicio enorme, ya no solamente con los 1000 litros que puedan venir de esa leche de un ganadero, sino de la contaminación de esas cisternas que llegan o de los tanques donde llega y donde entra toda esa leche, ¿no? De alguna manera sí que me gustaría avanzar en que dentro de las explotaciones o dentro de las normativas o dentro de los controles, llamémoslo como queramos, contemplar que esto es un verdadero problema muy grave para la industria y qué soluciones podemos dar al respecto. Porque la normativa, vuelvo a repetir, dice que una leche con listerias, tuberculosis, etcétera, que con el tratamiento térmico, que en teoría desaparece. Pero todos sabemos que una carga muy alta de contaminación, el tratamiento térmico tampoco es eficaz al 100%, ¿no? Entonces, es un comentario al respecto, ¿no? Sí, ojalá tuviese yo la solución. Vamos a ver, cuando estabas hablando me recordaba el sistema francés. En el sistema francés hay reuniones periódicas entre industriales, entre ganaderos, entre servicios de investigación para desarrollar estos temas.
En Castilla y León, no sé si en España, me consta que no se dan mucho este tipo de reuniones, pero, en fin, son problemas candentes que deberían solucionarse porque están involucrados todas las partes. Le perjudica al industrial, afecta fundamentalmente a la forma de actuar en los rebaños del servicio veterinario y también a los investigadores de ver cómo se puede atajar de la mejor forma posible el problema, pero mientras no haya, digamos, un consenso, una reunión, unas reuniones de tratamiento de estos problemas, de abordaje de estos problemas, al igual que ocurre en Francia, pues el problema cada uno lo enfocará según buenamente pueda. Y eso no debería de ser así. Es lo único que se me ocurre porque otra solución ahora mismo no puedo ofrecerte. Esto es lo que se llama una larga cambiada. Sí, Santos. Buenos días. Ya no me hace falta presentarme. ¿Me presentas tú? Bueno, soy Santos, ganadero de Villanueva de Carrizo. Y bueno, te he escuchado, siempre es agradable escucharte, Carlos. En cuanto al montaje, dicho de una manera un poco a mi manera, de la sala de ordeño. Porque yo he estado notando muchas veces que los que montan la sala de ordeño, sin decir nada en contra de ellos, no tienen en cuenta muchas veces el que ordeña. Y ves que lo hemos hablado muchas veces. No es lo mismo ordeñar todos los días que ir a montar unos tubos y no volver por allí. Y yo he visto en salas de ordeño que se han montado ciertos errores que después repercuten tanto en la calidad de la leche como en la calidad del trabajo del que ordeña. Un simple peldaño, una tubería mal hecha. Entonces yo creo que a la gente que monta las salas de ordeño había que darle, yo qué sé, como un poquitín de los de un ganadero, decir, oye, esto cómo quedaría bien, porque claro, si el que monta la sala de ordeño ordeñara todos los días, habría cosas que no las hacía. No es una pregunta, simplemente, ya sabes que a mí me gusta hablar y... Hasta luego. Santos, que es muy interesante. Es súper interesante. Primero porque un mal montaje te condiciona a todo. Quiero decir, si tú tienes un mal montaje, sellas mal las tuberías o generas muchos codos con flujos turbulentos o unes mal las tuberías y tienes un problema de falta de reserva que te hace que esas ovejas van a tener mamitis ya para los restos. Entonces el montaje resulta fundamental desde el punto de vista de la sanidad del ganado, pero también desde el punto de vista, voy a decir, de la sanidad del ganadero. En Francia, a mí siempre me ha sorprendido, hay una enfermedad profesional de los pastores que tienen lesiones en la columna porque ordeñan muy rápido, son muy profesionales a la hora de ordeñar y existe perfectamente tipificada lesiones articulares y lesiones de los pastores. ¿Cuándo en España se ha visto que el pastor, entre los ganaderos, entre los ordeñadores, se hable de los problemas vinculados a una mala postura durante el ordeño? Eso jamás se ha visto en España. Y eso, en el montaje, la altura a la que estén las pezoneras es fundamental. No es lo mismo ordeñar así que ordeñar correctamente. 20 centímetros por encima, 10 o 20 centímetros por encima del codo, porque si no te va a generar problemas de espalda. Entonces el montaje afecta a todo, no solamente a la calidad de la leche, sino hasta a la salud del operario. No hace mucho una sala impresionante y habían hecho mal la caída, que lo hemos comentado alguna vez, la caída en vez de ser que la espalda esté incorporada, justo al revés. Eso no les respondía, que se ordeña todo. Entonces, hay eso, lo de un peldaño, lo de un centímetro. Es que yo cuando me enseñaron fotos de una sala de ordeño, que aquello es una pasada de sala de ordeño, y la caída en vez de hacerla hacia adelante, la hicieron hacia el foso, hacia el centro del foso. Eso es para los que ordeñamos todos los días, lo vemos. Porque a mí me lo explicaron una vez, que gente que anda mucho, médicos, enfermeros, todo eso, siempre tienen que tener un poquitín para que la espalda esté incorporada. Si tú lo que haces es darle 5 centímetros de desnivel justo hacia el otro lado, eso es calidad del ordeño y un pedaño. Yo me he matado muchas veces con las alas de foso, que suban las ovejas, que es lo que tienen que hacer. ¿Para qué quieres bajar al foso? Tienes que salir a hacer cualquier cosa a la sala de espera y tienes que subir, con lo cual tarde o temprano tienes que ir al dentista porque alguna vez resbalas y caes de morro.
Es exacto, estamos fundamental. Es fundamental el tema de las... Carlos, si me permites, bueno, para mí yo soy José Antonio Asensio del consorcio. José Antonio. Para mí es un placer escucharte, es una clase magistral como siempre. Muchas Y gracias. quería hacerte una pregunta. ¿Por qué no ha avanzado la robótica en el ovino como ha avanzado en el vacuno? La selección, el proceso de selección no ha tenido en cuenta, no sé, la conformación de las ubres, o ¿por qué? Vamos a ver, se están haciendo pasos en el sentido, por ejemplo, en selección de las ubres, en resistencia a mamitis, se está avanzando. Lo que ocurre es que el ovino no tiene el peso, y el caprino tiene el peso que tiene el vacuno. El vacuno mueve mucho más dinero que el ovino y que el caprino, y entonces toda la investigación está más centrada en el vacuno que en el ovino. Todos los programas de gestión, Santos lo puede decir perfectamente, todos los programas de gestión que hay son copia del vacuno de leche adaptado de aquella forma al ovino. Entonces todo el dinero de investigación y de robotización se emplea en el vacuno, y en el ovino pues se copia lo que se puede y se hace lo que se puede. Es lo mismo que si hablamos de los recursos y de la investigación que hace en medicina humana en comparación con medicina veterinaria. Pues es un poco lo mismo entre el vacuno y el ovino. Vamos a pasar, yo creo, al siguiente. Mil gracias, Carlos.